Mucha energía, porque vieron que en vacaciones los niños tienen mucha energía porque no aparece el cole para agotarlos. Bien, ¿cómo están, chicas? ¿Todo bien? Hoy vamos a ver un tema que nos va a servir mucho después del postmundial, em, que se llama sobre inteligencia emocional, que es muy necesaria para nosotros en todo lo que tiene que ver con la práctica como acompañantes terapéuticos, no solo para trabajar con los niños, niñas, adultos y jóvenes que vayamos acompañando en todo lo que son los diversos espacios en donde podemos trabajar, sino también para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque pensemos en que nosotros también vamos a estar atravesados por estas historias en donde las emociones nos pueden desbordar. Y en cuanto a las emociones nos desbordan, ¿sí? No solemos tener prácticas racionales de nuestras decisiones, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con nuestras conductas. Entonces es muy importante para nosotros tener esto de em, poder trabajar nuestra inteligencia emocional, ¿sí? Primero que nada, vamos a entender qué es la inteligencia, ¿sí? La inteligencia nosotros siempre lo pensamos como la inteligencia como algo de procesos intelectuales. Sí, constituye una de las funciones cognitivas más complejas del ser humano y es objeto de estudio en muchas disciplinas, ¿sí? No solo la estudiamos desde la psicología, sino desde la educación, sino que la neurociencia también estudia sobre las inteligencias. Y vamos a empezar a hablar no solo de inteligencia, sino de inteligencias. ¿Por qué? Porque tenemos muchas, ¿sí? Antes, la inteligencia era definida como esta capacidad de comprender, razonar y resolver problemas, en donde, a través de la resolución de problemas, nos adaptábamos a todo lo que tenía que ver con situaciones nuevas, aprendíamos de la experiencia, pero después de muchos estudios se pudo visualizar que el concepto de la inteligencia se amplía. Entonces, también así como se amplía, empieza a reconocerse múltiples formas de expresión de las capacidades humanas, haciendo esto que haya una comprensión más integral de todas las potencialidades individuales, ¿sí? Recuerdan que nosotros cuando acompañamos a una persona que vemos las potencialidades y desde ahí es donde nosotros podemos ver a las inteligencias, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien, como dije antes, nosotros lo podemos ver, o como lo veíamos antes, ¿no? Esto de la capacidad de una persona para procesar la información, ¿sí? Y esta capacidad que nosotros tenemos de procesar información nos ayuda a tomar decisiones y adaptarnos de manera eficaz a todo nuestro entorno, ¿sí? Pero esta capacidad, es muy importante entenderlo desde esta nueva visión, no se limita solamente al rendimiento académico o a todo lo que tiene que ver al pensamiento lógico, sino que abarca también aspectos emocionales, sociales, creativos y prácticos, ¿sí? Y en esto, ¿sí? Es muy importante que aparezca atravesada la salud mental, ¿sí? Pero no la salud mental como, uy, no, bueno, trabajemos la salud mental desde la inteligencia y la inteligencia intelectual, sino desde la psicoeducación, ¿sí? Porque comprender la inteligencia desde una mirada amplia, como estamos pensando ahora, ¿sí? No solo la manera académica, lógica, sino de esto, ¿no? Aspectos emocionales, sociales, creativos, prácticos de adaptación a la realidad, lo que hace es poder valorar las capacidades del sujeto, ¿sí? Empezamos a ver a esta persona como un ser único y que tiene inteligencia. No tal vez, no sé, me cuesta más la lógico-matemática, pero en la sociabilidad soy re crack, ¿sí? ¿Por qué? Porque también las inteligencias hay que ponerles disciplina, ¿sí? Una de las propuestas más influyentes en la ampliación de todo lo que tiene que ver con el concepto de inteligencias es la teoría de las inteligencias múltiples que fue desarrollada por Howard Gardner, ¿sí? ¿Qué hace esta teoría? Plantea que no existe una única inteligencia general, sino diversas formas de inteligencia que dependen entre sí, ¿sí? Pero que cada una se manifiesta de manera independiente. Cada una e incluso lo resuelve cada individuo de su manera particular, pero aún así una depende de la otra. ¿Qué propone esta perspectiva? Reconocer que todas las personas
poseen combinaciones únicas de capacidades, lo que tiene implicancias significativas para luego trabajar tanto en el ámbito educativo, terapéutico, em, intelectual, creativo, porque todos vamos a estar combinando diferentes potencialidades totalmente únicas, ¿sí? Hay diferentes tipos de inteligencia. La primera es la inteligencia lingüística, ¿sí? La inteligencia lingüística refiere a esta capacidad de utilizar el lenguaje de manera efectiva, tanto en la expresión oral como en la expresión escrita. Para esto es fundamental que la persona tenga la inteligencia dentro del ámbito de la comunicación, ¿sí? Tanto en la comprensión de textos y la transmisión de ideas. Ojo al piojo, porque puede ser que alguien tenga, sea inteligente, visto de esta manera, lingüísticamente, pero de manera escrita, y que en el momento de desenvolverse de manera oral le cueste un poco más. Y hay otras personas que lo hacen de manera oral súper, ¿sí? Y que después en la escrita me cuesta un poco más. Y es lo que sucede muchas veces en las neurodivergencias, ¿sí? Luego tenemos la inteligencia lógico-matemática, que implica la habilidad para el razonamiento lógico, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con resolución de problemas, análisis de patrones, manejo de conceptos abstractos, ¿sí? Y esta forma de inteligencia es la que tradicionalmente es la más importante en el ámbito escolar, ¿sí? Piensen en esto, cuando uno dice, no, a mí me va re bien en matemática, dicen, uy, qué inteligente que sos. No, pero a mí me va bien en arte. Ah, bueno, metele más pila, más pila. ¿Por qué? Porque en el sistema educativo, ¿sí? Desde un principio lo que se valoraba era solo lo lógico matemático, ¿sí? Todo lo que tenía que ver con esto de la resolución de problemas, a lo lógico desde la racionalidad, ¿sí? Pensando en que el único pensamiento del raciocinio era todo lo que tenía que ver con la lógica. Hoy por hoy hay otras perspectivas, hay un montón de inteligencias que nos toman y nos llevan a tomar conductas razonables y que no siempre es a través de ser inteligente con lo lógico matemático, ¿sí? Luego tenemos la inteligencia espacial, que está vinculado a todo lo que tiene que ver con la capacidad de percibir el mundo visual y espacial con precisión, ¿sí? Recrear, manipular imágenes mentales. Esto es especialmente relevante en actividades como dibujo, orientación y diseño. Bien, luego tenemos la inteligencia corporal sinestésica, ¿sí? Que se relaciona con el uso del cuerpo para expresar ideas y emociones. Es como una habilidad para realizar todo lo que tiene que ver actividades físicas con coordinación y destreza. Pensemos hoy por hoy, ¿no? En nuestro referente a nivel deportivo, Messi o, no sé, la que practicaba judo, ¿cómo se llamaba? Paula Pareto. ¿Ustedes la vieron, los movimientos que tiene Paula Pareto coordinados? Sí, habla mucho de la disciplina, pero son personas que su inteligencia corporal sinestésica es como, o sea, salgo de otro mundo, pero no, es disciplina junto con esta inteligencia como potencialidad de su persona. Otra persona es Manu Ginóbili, chicos. Ahí cuando en Boca. Simone Bailey, no sé si la conocen, después búsquenla. Tiene un documental que no sé si Netflix o HBO lo sacaron, que habla de la inteligencia corporal y sinestésica que le sirvió a hacer las combinaciones que son hoy combinaciones reconocidas por los récord Guinness en gimnasia artística. Incluso ella hace un movimiento que se llama el movimiento Bailey, pero en realidad es por Simón, por ella, que salta y da como una vuelta sobre sí misma como 4 veces y vuelve a caer parada sobre la barra. Increíble. Pero es este conocimiento que tiene ella misma, ¿sí? Con su uso del cuerpo, que le permite realizar actividades físicas con extrema coordinación y destreza. Vuelvo, sostengo, todas las inteligencias también van de la mano de la disciplina, ¿sí? Bien, luego tenemos la inteligencia musical que refiere a la sensibilidad para percibir, discriminar, transformar, ¿sí? Y expresar formas musicales. Incluye la capacidad de reconocer ritmo, tonos y melodías. ¿Saben quién es un referente de nuestra cultura argentina y que tiene inteligencia musical? Incluso tiene algo que se llama oído único, que es Charly García, chicas. Charlie, le tocas cualquier movimiento y él puede reconocer qué nota es.
¿sí? Luego tenemos la inteligencia interpersonal, que implica todo lo que son las habilidades para comprender a los otros, emociones, intenciones, motivaciones, que facilitan las relaciones sociales y la interacción grupal. Y luego tenemos lo que es la inteligencia intrapersonal, que se vincula con el conocimiento uno mismo, ¿sí? La capacidad de reflexionar sobre los propios pensamientos, emociones y conductas y regular nuestra propia vida emocional. En lo que comprende inteligencia emocional, ¿sí? Más allá de que nosotros potenciamos todas las inteligencias, en inteligencia emocional nosotros nos intensificamos en la disciplina de poder gestionar, controlar y, y llevar al hecho todo lo que tiene que ver con las inteligencias interpersonales e intrapersonales, ¿sí? Que es la inteligencia interna y externa. Bien, hoy por hoy, sí, se siguen descubriendo que existen otras formas de inteligencia, como la inteligencia naturalista, que es esto de reconocer y clasificar elementos del entorno natural, y también la inteligencia existencial, que tiene que ver más que nada con la filosofía, aquellas personas que pueden cuestionar la realidad de una manera crítica y que se relaciona con la reflexión sobre cuestiones profundas de la existencia humana. Estas dos están en evaluación, ¿sí? Pero vuelvo a esto, somos personas con múltiples inteligencias y para nosotras es importante, ¿sí? Poder conocer cada una de ellas, ya que desde ahí nosotros podemos reconocer las fortalezas individuales de este sujeto, de nuestro acompañado, y de ahí nosotras, ¿sí? Sabiendo que existen esas inteligencias y nosotras a su vez reconociendo nuestras inteligencias, podemos adaptar las estrategias de intervención, ¿sí? Utilizando los recursos predominantes. En ese momento, ¿qué favorecemos? Todo lo que tiene que ver con los procesos de aprendizaje más significativos. Vamos a promover el autoestima, ¿sí? Porque él va a ver que me cuesta esto, pero en esto puedo seguir forzándome y voy a hacer mejor. Y en esto voy a poder intentarlo mejor porque lo anterior me salió, ¿sí? Es como una caricita y así voy a poder, ¿sí? Y también, repensando todas las inteligencias, evitamos la estigmatización basada en todo lo que tiene que ver con el rendimiento académico y cognitivo. Re- no sé ustedes, pero todos los más 30 recordamos que para nosotros las notas en el colegio profundizaban todo, ¿sí? Las notas en el colegio marcaban tu aquí y ahora, no solo a nivel familiar, sino también muchas veces a nivel institucional, ¿sí? Aquellos chicos que académicamente eran buenos eran los felicitados, los reconocidos, y aquellos chicos que académicamente no eran tan buenos eran los quilomberos del fondo, este no sabe nada, es un burro, y aparecía la estigmatización y en consecuencia aparecía mucho esto de la baja autoestima. Hoy por hoy, tal vez un niño o niña que no es tan bueno en matemática, de repente sorprende que es un genio dibujando, ¿sí? Y hoy por hoy se potencia. Por eso también se está trabajando mucho en esto que desaparezca lo numérico, para poder atravesar al sistema educativo a través de no son un número, sino que somos potencialidades de habilidades, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Todas bien, bien, bien? ¿Vamos bien? Bueno. De ahí vamos a pensar qué es la inteligencia emocional. ¿A alguna de ustedes se les ocurre qué es la inteligencia emocional? Pensando un poquitito sobre esto, ¿no? De lo que estuvimos viendo sobre las inteligencias. Es algo parecido como a la resiliencia, cuando reconoces tus emociones y sabes controlarla o sobrellevarla o no. La inteligencia emocional viene de esa camada, ¿sí? De poder tener esto de poder reconocer nuestras emociones. La resiliencia es una emoción, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Saben cuántas emociones o sea, y sentimientos tiene el ser humano? Tiren un número, tiren números que todos van a estar bien. ¿Cuántas emociones cree que tiene el ser humano? Pueden escribirlo, ¿eh? Tírenme números. 100, Gise. Te quedaste corta, imaginen esto, ¿eh? Gise con 100 te quedó corta. Otro número.
En la actualidad, según un estudio científico, el ser humano posee 450 sentimientos y emociones, ¿sí? Em, Vuelvo de que al día de hoy se sigue estudiando, porque son todos productos de nuestro cerebro, ¿sí? Y para poder estudiar cada emoción por separado, entenderla, darle una lógica sustentable, porque piensen que las emociones son abstractas, los sentimientos son abstractos. Entonces, la neurociencia y lo neurobiológico lo que hace es poder determinar cuáles son las emociones, qué producen en la conducta, qué alteraciones químicas produce, etcétera, 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 y hasta ahora solo se han reconocido 450. ¿Puede haber más? Sí, puede haber más. Pero en el momento tenemos 450 emociones. Algo que me pasa regularmente es que cuando yo le pregunto a alguien, ¿cómo te sentís? ¿Y hoy cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bien. Bien no es una emoción, ¿sí? Bien es un estado. Emociones es, ¿cómo te sentís hoy? Triste, enojado, furioso, angustiado, hastiado, orgulloso, resiliente, agitado, celoso. Esas son emociones, ¿sí? Bien, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional, primero pensémoslo que es algo que viene de muchísimos años, ¿sí? En la década del 70, Peter Salovey y John Mayer lo estudiaron, ¿sí? Y o sea, lo que hicieron fue sacarlo en una revista académica, basándose solo en esto que vimos antes, todo lo que tenía que ver con las 8 inteligencias y la inteligencia interpersonal e intrapersonal. Y ellos sostenían que las emociones modificaban la conducta del ser humano y también sus relaciones sociales. Y como una persona que se trabajaba sus emociones, las reconocía, las gestionaba y las trabajaba, podía influir de una manera positiva a otros y a sí mismo, ¿sí? Pero recién en la década del 90 aparece Daniel Goleman, que tiene un libro que se llama Inteligencia Emocional. Daniel Goleman es un psicólogo especializado en todo lo que tiene que ver con las prácticas de la psicología positivista en las empresas y empieza a pensar cómo puedo hacer que los empleados produzcan más pero se sientan cómodos, ¿sí? Y empieza a repensar el rol del jefe, empezó con algo muy explícitamente psicología para empresas. Daniel Goleman saca un libro, un bestseller que aún saca un montón de publicaciones. Yo hoy se los voy a pasar para que lo puedan leer porque tiene un contexto científico atrás que valida un montón y aparte tiene técnicas, está muy bueno, ¿sí? Em, en los que Daniel Goleman define a la capacidad de la inteligencia emocional como el reconocer las propias emociones, comprender las emociones de otras personas, regular las respuestas emocionales y utilizar las emociones para favorecer el pensamiento y la toma de decisiones, ¿sí? La inteligencia emocional no significa no tenés que sentir nada, sino que tengo que aprender a identificar mis emociones para poder gestionarlas y manejarlas adecuadamente. Y a su vez, cuando yo reconozca, ¿sí? Mis emociones, las identifique, puedo identificar, reconocer e identificar las emociones de otros, ¿sí? Bien, pero ¿qué son las emociones? Primero que nada, entender que las emociones y los sentimientos no son lo mismo. Habitualmente vemos que decimos emociones y pensamos que es todo lo mismo. No, emociones y sentimientos son dos cosas distintas, ¿sí? Las emociones son todas las respuestas automáticas del organismo y esto es como algo literalmente químico que pasa en nuestro cerebro que frente a situaciones internas o externas cumplen la función de adaptarme. ¿Por qué? Porque el individuo para responder ante diferentes circunstancias tiene que utilizar alguna herramienta, ¿sí? Y de ahí salen las emociones. Entender esto, toda emoción tiene una función, incluso la ansiedad. Aunque decimos yo no quiero sentir ansiedad, no querés sentir la ansiedad desbordada, ¿sí? Pero la necesitamos. El miedo lo necesitamos, ¿sí? Todo lo necesitamos, ¿sí? Por ejemplo, pensamos en la alegría y la alegría favorece el vínculo y el bienestar. El miedo lo necesitamos porque nos protege frente al peligro.
nos hace estar en estado de alerta, pero no el miedo bien gestionado, ¿sí? ¿Qué me va a hacer el miedo? El miedo bien gestionado me va a hacer prevenir situaciones de peligro, ¿sí? La tristeza nos ayuda a facilitar la elaboración de pérdidas. El enojo son donde defendemos nuestros derechos y nuestros límites físicos y emocionales. El asco, más allá de que nosotros lo pensamos solo como en el asco de la comida, el asco nos protege de aquello que sea perjudicial para nosotros. La sorpresa, por ejemplo, favorece la adaptación a lo inesperado. Y la ansiedad, aunque nosotros decimos no quiero sentir ansiedad, es un mecanismo de defensa que nos alerta ante posibles amenazas y nos prepara para actuar. Es nuestra herramienta de supervivencia, chicas. Yo entiendo de que ansiedad, miedo, tristeza, enojo son emociones que las tenemos cualificadas como malas. ¿Por qué las tenemos cualificadas como malas? Porque al no poder reconocerlas y gestionarlas, las cuantificamos en intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Las sentimos al extremo. Pero, ¿sí? Tanto la alegría como la tristeza, si ven intensamente, son necesarias, ¿sí? Lo adecuado o lo inadecuado es la manera en que nosotros expresamos esas emociones. Por eso es importante la inteligencia emocional. Bien, ¿vieron que hace un ratito yo les dije que emoción y sentimiento son dos cosas distintas? ¿Sí? Ay, ya, perdón, casi se me cae el niño. Bien, ¿por qué emoción y sentimiento son dos cosas distintas? Primero, repensando que emoción, ¿sí? Es como nuestra respuesta automática, ¿sí? Yo vengo hoy y no sé, pasa el colectivo de largo, ¿sí? Pasa el colectivo de largo y no me paró y yo estoy llegando tarde. ¡Ay! Ya me enojé. Automáticamente, no es que pasó algo que hizo que me enoje, no. Y lo procesé, no, 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 no. El colectivo pasó de largo y yo estoy como ¿sí? Pero es encima intensa y de corta duración. Porque el colectivo me pasó de largo, yo pensé en 38 maneras de acordarme de toda su familia. Pasaron 5 minutos y dije, bueno, tengo que esperar el siguiente colectivo, ¿sí? O bueno, voy a tomarme un Didi. O bueno, lo resuelvo. Si tengo esto de adaptación en la realidad que me acompaña a lo que es la inteligencia emocional, recibo la emoción automáticamente, es muy intensa, es de corta adaptación y luego yo lo que hago es adaptarme a esa realidad. El sentimiento en sí es la interpretación consciente de esa emoción, ¿sí? Es lo que yo luego proceso conscientemente de lo que estoy sintiendo. Por ejemplo, piensen en esto. Estoy en la clínica, ¿sí? O no sé. Piensen en esto como acompañantes. Están acompañando a un paciente y de la nada grita. ¡Ay, me pifié toda! ¿Sí? Ahora, cuando veo que esto es regular, ¿sí? Yo ya dejé de sentir miedo, sino que aparece otra emoción, ¿sí? Transformada en sentimiento, que es sentirme inseguro cada vez que este paciente grita. Entonces, este acompañado va a estar gritando y yo voy a sentir el sustito, pero voy a decir, che, loco, ¿qué está sucediendo? Y me empiezo a repreguntar. Y este sentimiento perdura en el tiempo, ¿sí? Es como cuando decimos, estoy enamorada. Estoy enamorada al punto que todo es perfecto. Todo lo amo, es the love of my life. No tiene olor a pata. Ay, cocina rico. Y pasa el tiempo, pasa el año y decimos, tiene olor a pata, va a jugar a la pelota. No sé, ella cocina como Lupite. Esas salchichas están explotadas, lo que sea, pero aún así digo, che, pero igual siento amor. No enamorada, porque el enamoramiento es una emoción que es corta en el tiempo, fugaz, es ese ruido en la panza, es literalmente algo químico que sucede, en que despierta la adrenalina y empiezo a sentir el estrujón en la panza, em, y veo todo perfecto. Luego, el sentimiento es cuando lo interpreto conscientemente y veo sus imperfecciones, pero aún así elijo construir el amor, ¿sí? Esa es la diferencia entre la emoción y el sentimiento.
Pero en estas tres cosas aparece algo más, que es en estas dos cosas, aparece lo que es la conducta. La conducta es la acción que realizamos, ¿sí? Y depende de nuestras emociones. Pensemos en esto. Eh, ayer, calculo, ¿todas vieron el partido? Y si no, búsquenlo en las redes sociales. Y fue muy triste. Pero incluso en la cancha, ante la conducta de perder, vimos a un Leonardo Paredes, ¿sí? Que fue al cruce con uno de los españoles al punto de me voy a moler a palos. O sea, su enojo, ¿sí? Esa emoción controló su cuerpo, la emoción de perder la final, la emoción de un montón de lo que me hayan dicho, toda esa emoción controló su cuerpo, controló su toma de decisiones y ejecutó una conducta. Su conducta fue ir y buscar y querer agarrarlo a trompadas. Ahora, ¿qué pasó? Vino el Scaloni, que seguramente también estaba dolido, enojado, triste y todas las emociones, y aún así decidió separar, contener, acompañar y decir, hasta acá la pelea está. La inteligencia emocional lo que hace es permitirnos, ¿sí? Gestionar nuestra conducta frente a la emoción. Aunque la emoción sea displacentera, ¿sí? Que no, la conducta no depende únicamente de la emoción del momento, sino de la construcción de quién soy como persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los momentos de enojo y los momentos de felicidad extrema es cuanto menos decisiones hay que tomar, porque son los extremos más. Primero es esto de mantener la calma, pedir ayuda, contener verbalmente, alejarse si existe riesgo. Esas son, o sea, claros ejemplos de que si hay una emoción que predomina, no va a tomar control de mis decisiones, transformándose en mi accionar de conducta, ¿sí? Ahí mismo, dos personas dentro del mismo ámbito tomando dos conductas totalmente distintas y en todo esto habla mucho de cómo se trabajan emocionalmente. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Daniel Goleman, como les venía diciendo, que arma su bestseller, él dice, incluso búsquenlo porque él sigue activo en redes, o sea, es un hombre, un psicólogo dentro de todo, y aún sigue, perdón, un segundo, ¿eh? Perdón, aprendí a hacer pipí y pasan cosas. Daniel Goleman es un psicólogo que hoy por hoy sigue trabajando en el ámbito de todo lo que tiene que ver con charlas motivacionales, charlas TEDx y demás. Y él crea la receta de la inteligencia emocional, le dice él, que son los 5 componentes de la inteligencia emocional según Goleman. La primera que él propone es la del autoconocimiento, ¿sí? ¿Qué es la del autoconocimiento? Es esta capacidad, ¿sí? Que tiene el sujeto en reconocer lo que sentimos. Para poder tener esta capacidad, lo que hace es proponer que se realicen 3 preguntas, ¿sí? La primera es, ¿qué emoción estoy experimentando? ¿Sí? Primero tengo que frenar cuando algo está pasando y poder decir, ok, ¿qué emoción estoy experimentando ahora? ¿Sí? Después preguntarse, ¿por qué me siento así? ¿Por qué esta emoción me está atravesando? Y la última es, ¿cómo esta emoción va a influir en mi conducta? ¿Sí? Esta primera parte es la de conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Para poder conocer nuestras emociones y desde ahí poder pensar en cómo yo voy a reaccionar ante esa emoción. Si esa emoción después veo que recurrentemente aparece y mis decisiones no son acertadas, voy a poder frenar y replantearme si puedo modificar mi conducta, ¿sí? Luego, el segundo ingrediente es la autorregulación, ¿sí? Que consiste en esto, yo reconocí mi emoción, entonces, ¿cómo puedo manejarla sin reprimirla? ¿Sí?
Esto de regular una emoción significa responder conscientemente y no perdón, y no actuar desde el impulso. Por ejemplo, ¿vieron que ahora está de moda un video que dice, cuando tu hijo está en pleno berrinche, grita un nombre, ¿sí? De alguien externo, porque ese nene va a cambiar el foco de su atención y como que de repente se va a dar cuenta de dónde está en el aquí y ahora. ¿Qué sucede en los berrinches de los niños? Su sistema nervioso explota porque sus emociones están al tope, porque si nosotros no reconocemos nuestras emociones, ¿qué podemos esperar que los niños las reconozcan? Entonces, cuando nuestras emociones están desbordadas, también se desborda nuestro sistema, perdón, nuestro sistema nervioso. Entonces, si yo cambio el foco de atención, por un segundo me voy a olvidar del enojo y me voy a concentrar en otra cosa y cuando vuelva, parece que no, pero voy a regular un poquitito más. Sí, es como cuando, no sé, cuando alguien está triste o a mí me sucede, cuando yo estoy ansiosa, lo que hago es pintar mandalas o ir al gimnasio. Ahora, bueno, no voy al gimnasio, pero posta estoy enojada o estoy pasada de rosca y me voy a andar en bicicleta, sí, lo encontré como un regulador. Otro sirve mucho es la respiración profunda, mindfulness, contar hasta 10, reflexionar, ¿sí? En el antes de actuar y si no llegué a reflexionar antes de actuar, tal vez reflexionar en el después, en por qué accioné así, ¿sí? ¿Qué tengo que modificar? Bien. Luego tenemos lo que es la motivación, ¿sí? El siguiente ingrediente, que es esta capacidad para mantener el compromiso con los objetivos personales y profesionales, ¿sí? Por ejemplo, dentro de nosotros los acompañantes terapéuticos que necesitamos un montón de inteligencia emocional, es cuando decimos, ok, se me presenta esta pequeña dificultad. El niño no quiere hacer la tarea, no me deja interactuar, ¿qué hago? Dejo el trabajo, respeto mis límites, voy a buscar otro enfoque, necesito regularme. Bueno, ahí es donde desde el conocerme misma me voy a motivar a, ok, tengo que conocerme mejor y ver cómo puedo modificar mis estrategias, ¿sí? El otro, ¿sí? El cuarto ingrediente es la empatía, ¿sí? Es comprender que las emociones del otro están, pero aún así, ¿sí? Las puedo comprender, acompañar, pero que aún así no tienen que provocar mi desestabilidad emocional, ¿sí? Empatía no significa sentir exactamente lo mismo que la otra persona, ¿sí? Significa comprender, respetar y acompañar cómo vive esa persona esa situación. Pero muchas veces dicen, empatía es que me pongo en tus zapatos. No, mis zapatos no te van a entrar. Si alguno de ustedes viene y se prueba mis zapatos, no le van a entrar, ¿eh? De manera lógica y literal, porque tengo un pie más grande y un pie más chico. ¿Vieron cuando nos prestamos zapatillas? Siempre algo nos incomoda, porque no son nuestras. Así sucede en las situaciones de la vida. ¿Sí? Va a venir Pepito y me va a decir, esto me pasó, lo puedo comprender, acompañar y demás, pero no lo voy a vivir de la misma manera, porque soy un otro, soy único y irrepetible, así como esa persona es única e irrepetible. Entonces a las emociones, la vivencia la va a ver desde su perspectiva, ¿sí? Entonces, es entender que ese momento es difícil para esa persona o alegre para esa persona, acompañarlo, pero desde esa comprensión tener esta distancia de decir, no puedo sentir lo mismo, porque no soy esa misma persona, pero sí puedo respetarla, comprenderla y acompañarla, ¿sí? Y por último, nos ayuda a todo lo que tiene que ver con las habilidades sociales, ¿sí? El tener inteligencia emocional nos acompaña a tener una comunicación efectiva, una escucha activa, resolución de conflictos, poder así de esa manera trabajar interdisciplinariamente a través de todo lo que es el respeto y la cooperación. Algo indispensable para nosotros como acompañantes terapéuticos, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí vamos bien, chicas? Bien, como les dije antes, es súper importante y el componente central de la inteligencia emocional es la autoconciencia, ¿sí? Esto de que ustedes trabajen en sí mismas para reconocer
todo lo que son mis propias emociones, identificarlas y comprender cómo influyen a su vez en todo lo que tiene que ver con mis pensamientos, que a su vez esto van a influir en mis comportamientos y conductas, ¿sí? Si yo tengo una percepción más clara de mí mismo y de mis reacciones a distintas situaciones, también voy a tener una mirada más clara a las otras personas, ¿sí? Porque si yo no me conozco a mí mismo, ¿cómo puedo acompañar a un otro? ¿Sí? ¿Desde dónde lo puedo acompañar? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿por qué es importante la salud mental dentro de el ámbito, la inteligencia emocional dentro del ámbito de la salud mental? ¿Sí? Primero es entender que las personas que vamos a ir acompañando, ¿sí? Ya vienen con esto de antemano que están atravesando situaciones de estrés, conflictos, sufrimiento psíquico, ¿sí? Y que muchas veces algo recurrente que les sucede es que se ven invalidadas o no comprendidas o algo que he escuchado es lo estás exagerando, ¿sí? La inteligencia emocional va a poder acompañar a poder fortalecer la regulación emocional. Desde ahí, desde nuestra adaptación, ¿sí? Con la inteligencia emocional, vamos a favorecer todo lo que tiene que ver la construcción de un vínculo más saludable. Como dije, ¿sí? Entendiendo de que nosotros no vamos a sentir lo mismo que esa persona, pero sí la vamos a acompañar en ese proceso. Y desde ahí, si nosotros reconocemos claramente nuestras emociones, vamos a poder acompañar a que la persona pueda trabajar sobre la identificación de sus emociones, la comprensión de sus estados afectivos y el desarrollo de estrategias de afrontamiento más adaptativas, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. ¿En qué utilizamos nosotros la inteligencia emocional también? En la regulación emocional. ¿Sí? ¿Vieron cuando muchas veces, no sé si han escuchado la palabra de, no, está corriendo porque está desregulado, no, está haciendo esto porque está desregulado? ¿Vieron cuando tuvo una crisis? No, es que está desregulado. Bueno, ¿y quiénes van a estar ahí cuando estén desregulados si nosotros estamos realizando un acompañamiento? Acompañamiento, nosotros, ¿sí? Las desregulaciones, ¿sí? También es entender qué es esto de cuando la persona empieza a generar una desorganización interna y que la lleva a tener conductas impulsivas, ¿sí? Entonces, una persona no logra modular la intensidad, duración y expresión de sus emociones. Este proceso resulta central en muchísimas problemáticas clínicas que asocian todo lo que tiene que ver con las dificultades en la regulación afectiva. Desde ahí surge la impulsividad, la ansiedad elevada, la irritabilidad o todo lo que tiene que ver con desbordes emocionales. Nosotros, pudiendo acompañar a gestionar las habilidades emocionales, la inteligencia emocional, lo que hacemos es brindar herramientas que permiten intervenir sobre estos estados, promoviendo todo lo que implica la identificación temprana de señales emocionales, ¿sí? Desde la toma de conciencia del propio estado interno y la implementación de estrategias o sea, para afrontar esto de una manera más funcional, ¿sí? Dentro de los abordajes terapéuticos se traduce en todo lo que tiene que ver con las estrategias de regulación, ¿sí? Claramente la primera es esto de identificar emocionalmente qué está sucediendo, ¿sí? Reconocer y nombrar lo que siente. Es importante, por ejemplo, cuando algún niño, hace poquito a mí me sucedió que estaba en un partido de fútbol de mi nene, ¿sí? Y un nene empezó a tener una crisis. em, Sale de la cancha y era como, dale un vaso de agua. Y la realidad es que el nene lo único que estaba enojado, muy enojado. Y lo único que necesitaba en realidad es que le pregunten, ¿qué estás sintiendo? Literalmente me acerqué y le pregunté, che, ¿qué estás sintiendo? Enojo. ¿Y qué quieres hacer con tu enojo? Pegarle a la pared. Le dije, bueno, pegarle a la pared te vas a lastimar. ¿Y si en vez de pegarle a la pared nos levantamos, tomamos agua y nos lavamos la cara? Me miró, seguía enojado y le digo, vamos a lavarnos la cara, porque tal vez a veces también necesito como el punto exacto de, "Che, tengo que hacer esto, ¿sí?". Ustedes me escuchan bien porque me parece que mi hijo conectó el Bluetooth. Perdón. Em,
Entonces, en ese momento, ¿sí? Es necesario que nosotros reconozcamos y nombramos lo que siente. ¿Por qué? Es como esto, vieron que yo soy fanática de Harry Potter y era esto, si yo le digo el nombre a la emoción, así como si no le digo el innombrable y digo Voldemort, puedo identificar y disminuir la intensidad de ese malestar, ¿sí? Otra estrategia principal en todo lo que tiene que ver con la reestructuración, ¿sí? Emocional y cognitiva, es esto de modificar la interpretación de diversas situaciones, ¿sí? Es disminuir la percepción de amenaza y favorecer una mayor estabilidad emocional. Muchas veces, yo siempre les digo, si el niño se está golpeando, es algo que nos sucede mucho como acompañantes, es el niño se está pegando a sí mismo, contengo las manos a su alrededor, me siento en el piso y si el niño no quiere que lo toque, pero yo logré que se deje de lastimar él mismo y lastimar a terceros, quiere estar acostado, panza para arriba mirando, lo dejo. Le notifico, estoy acá si me necesitas, pero si el niño o niña no quiere que lo toque, le doy su espacio, ¿sí? Lo único que tenemos que es tratar de disminuir todo lo que tiene que ver como amenaza, para de poco a poco que se vaya regulando y volver a reconectar, ¿sí? También implica todo lo que tiene que ver con técnicas de pausa, reflexión, ¿sí? Que ayuda a esto a interrumpir todo lo que son las respuestas impulsivas. Como le decía antes, que había salido hace un tiempito en un video de que el nene está llorando y que grita, Marta, hola. Miren acá, no tengo la cámara, pero dije Marta, hola, y mi nene estaba haciendo una macana y se quedó mirando para la puerta. Ayuda como a poder salir de la zona en la cual está y poder decir, ok, me tengo que, algo está pasando. Incluso ese momento de distracción ayuda muchísimo para poder regular, ¿sí? Bien, acompañantes, si ustedes piensan en trabajar en ámbitos institucionales, ya sea de educación, ya sea de clínicas, consultorios o donde sea, una estrategia genial, ¿sí? Es el rincón de la calma, ¿sí? ¿Qué es el rincón de la calma? Es un espacio en donde hay diferentes herramientas en donde nosotros lo que hacemos es favorecer la regulación emocional, la prevención de desbordes conductuales y el desarrollo progresivo de la autorregulación. Literalmente es un espacio físico, ¿sí? Simbólico, diseñado para que este niño pueda irse o persona momentáneamente de situaciones de alta activación emocional para recuperar el equilibrio interno y reorganizar sus respuestas conductuales. Por ejemplo, nosotros acá abajo, ay, no miren, les voy a mostrar, pero no vean el desorden de mi hogar, chiquitito. Aparte hoy no estuve en todo el día, pero nosotros tenemos una cama, cucheta, y abajo es una mesa con su sillita, están los juguetes, ¿sí? Y tenemos un kit que ahora les voy a mostrar, que lo utilizamos como regulador. Ay, tenemos squishy, una linterna, porque particularmente cuando yo alumbro y ellos están enojados, mis hijos los tres se enojan, la linterna y la luz lo distrae, parlantito, y bueno, se han llevado los dos cuadraditos, uno me lo llevé yo a la facu. Y después tengo unos híbridos que se llama, que son en 3D, que el muñeco se arma y se desarma, tenemos todo un kit ahí. Entonces, cuando están rechapas, que están por irse a las nubes, vieron, no sé si vieron que en la punta hay un colchón, tiro el colchón, o sea, no un colchón, es como un colchón pero hacer gimnasia. Tiro el colchón al suelo, los dejo que entren ahí, si tienen ganas de llorar se tiran al colchón, sí, para que no se golpeen, porque antes, tal vez, no sé, con el mayor me sucedía que yo lo ponía en la cama y en la cama se terminaba cayendo. Tiene una almohada que puede morder, tiene un lugarcito donde se puede sentar y tiene todas esas cosas a mano. Esas situaciones nosotros también las tenemos en el centro, ¿sí? Tenemos un lugar en donde hay una sillita, tienen libros, squishies, ¿cómo se llaman?
los pop-it, no sé cómo se llaman, siempre les cambio el nombre, ¿sí? Tienen para pintar, ¿sí? Que es todo un lugar en donde el niño o la persona no puede desconectar un momento y poder tranquilizarse. Em, es un espacio que encima está estructurado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se modifica nada del lugar. Yo habitualmente todo lo que muevo luego lo vuelvo a poner en su lugar, ¿sí? O si ellos juegan, después vuelve a su lugar, porque es donde me va a dar seguridad, ¿sí? Yo voy a ir a ese lugar y va a estar todo tal cual yo lo dejé la vez anterior. Entonces, mis emociones están desbordadas, pero ahí yo encuentro la calma y el orden, ¿sí? Hay que siempre mostrar a ese espacio que sea lindo, ¿sí? Que tenga colores, que tengan cosas que le gustan, algunos juguetes. El lugar de la calma es explícitamente un lugar de calma, de pausa, reflexión, reorganización, ¿sí? No tiene que verse ni como un lugar de juego para, ay, sí, me quiero escapar, ni tampoco como un lugar de castigo, ¿sí? Sino que tiene que ser un lugar en donde puedo comenzar a gestionar mi conducta, ¿sí? Tiene que ser un lugar seguro, accesible y también predecible, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo modifico, imagínense, estoy en plena crisis disruptiva y encima el muñeco que dejé acá lo encontré en la otra punta, aumenta el doble, ¿sí? Entonces tiene que ser predecible, ¿sí? Em, Importante tal vez esto de que haya materiales de expresión gráfica, todo lo que te digo como esto, ¿no? Todo lo que es la caja sensorial, ¿sí? Squishy. A mí yo siempre les pongo barajas de cartas, porque barajar cartas hace que calme un poco la ansiedad de todo lo que tiene que ver con las manos, ¿sí? Que quieren golpear cosas, ven las cartas y se ponen a barajar cartas. ¿Sí? Pero bueno, todo lo que pueda acompañar, ¿sí? Todo lo que son estímulos suaves, recursos que promuevan todo lo que es la respiración consciente y la disminución de tensión. Pueden también pegar cartelitos de cómo son las respiraciones, ¿sí? Si van a hacer si de repente están en un lugar, un aula o una institución, en un set, que hay un rincón de la calma y no hay esto, ¿no? De algún espiral del caracol o un semáforo de las emociones o algo, la pueden proponer. Hoy por hoy en muchas escuelas hay esto, ¿sí? No le dicen rincón de la calma, están las imágenes pegadas, pero ayuda un montón, ¿sí? Facilita todo lo que tiene que ver con la regulación emocional. Bien. La idea no es invadir ni sobreestimular, sino facilitar una pausa en donde pueda empezar a incorporar estrategias tanto sea la persona como el niño. En caso de que sean adultos, también puede haber un rincón de la calma, ¿sí? No explícitamente con los colores y demás, pero sí tal vez un escritorio o una parte de la casa en donde esta persona, no sé, se pueda poner música, que el saumerio para pintar, los mismos juguetes sensoriales, ¿sí? Tal vez no hay juguetes de autitos y dinosaurios, como puede ser que sí, pero tal vez que haya un Jenga, dominós, los Tantagram también están buenos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con esto de poder cambiar mi foco y poder regularme, ¿sí? El Rincón de la Calma no es que tiene una edad que, ay, no, solo para niños, sirve también para el adulto. ¿Sí? Es como nuestro espacio en donde yo puedo regularme y hacer un corte, ¿sí? Bien. ¿Hasta ahí alguna duda? Bien. Em, es importante entender de esto de que hay un montón de tipos de crisis emocionales, ¿sí? Los ataques de pánico y de ansiedad son parte, ¿no? De las crisis emocionales, ¿sí? Porque no solo es un desborde emocional, sino que tiene una activación fisiológica y hay que acompañar a restaurar la sensación de control. Aparece la taquicardia, la respiración agitada, el temblor en las manos, sudoración. ¿Sí? Entonces es importante esto de poder practicar lo que son las respiraciones guiadas, indicar de manera pausada esto de vamos a respirar juntos, inhalemos lento por la nariz, exhalamos despacio por la boca. Esto a su vez permite activar el sistema parasimpático y reducir la intensidad del episodio, ¿sí? También esto de orientarlos a la realidad, ¿sí? Sujetar al sujeto, ¿sí? No de em, apretarlo, sino tal vez hacerle pequeños toques en la mano o en la frente, ¿sí? Para que sienta el frío. Entonces ahí como, che, decime qué estás mirando acá.
5 cosas que ves acá, toca la mesa, toca la pared, ¿sí? Para poder cortar el espiral de todos los pensamientos rumiantes que aparecen, ¿sí? Porque cuando está en un ataque de ansiedad también aparece todo un ciclo de pensamientos rumiantes. Vos no servís, ves que lo que estás haciendo, ves ahora estás llorando, sos una exagerada. Todo eso pasa en la cabeza, entonces esto de cortar ese pensamiento y decirme, ok, ¿y en dónde estás ahora? ¿Cómo te llamas? Hacer preguntas hacen que esa persona se descoloque, pregúntenle aquí ahora y pueda regular y restaurar la sensación de control, ¿sí? Súper importante acompañarlo y hacerlos a sus tiempos. Recuerden que los ataques de pánico duran 10 minutos, los ataques de ansiedad, pero pueden aparecer regulares, ¿sí? Puedo tener un ataque de pánico 10 minutos, descansa el cuerpo 3 4 minutos y vuelve a aparecer otro ataque de pánico. No, al ser tan cercanos, parece que el ataque de pánico duró 3 horas, pero habitualmente duran 10 minutos, hay un corte donde siento que respiro, todo miro y puedo volver a arrancar, ¿sí? Ahora tenemos también los que son las crisis de enojo, desregulación conductual, que son esos momentos de enojo intenso y explosiones conductuales, en donde nosotros nuestra prioridad es evitar la escalada del conflicto, ¿sí? Una estrategia clave es la reducción de estímulos, ¿sí? También esto de cuidar las situaciones de sobrecarga o disminución de la interacción verbal. Por ejemplo, yo hablo de mi experiencia personal, mi niño más chiquitito tiene muchas desregulaciones, crisis de enojo y desregulaciones conductual. eh, Vuelvo que nada que ver, son sumamente potenciadas a mis niños mayores. Y por ejemplo, cuando aparecen esas crisis, habitualmente lo que busca es pegarme, molerme a palo porque está enojado, yo siempre entiendo que es de eso. Em, y habitualmente lo traigo acá, ¿sí? En donde es nuestro cuarto compartido y tiene el rincón. Lo acuesto en la colchoneta, apago, yo dividí la sesión de luces en dos de mi casa. Pongo la que tiene menos intensidad, que tiene dos focos. Hay una playlist, ¿sí? De YouTube, que es música instrumental, pero con como sinfonías muy bajas y no hablo. Me quedo cerca y no hablo. Se acerca, me golpea, le contengo los brazos, lo vuelvo a llevar, me quedo cerca, no hablo, lo miro. Si viene se acerca, intento abrazarlo, si él no me deja abrazar, vuelvo a hacer así, hasta que llega un momento que empieza a bajar, ¿sí? Es esto de mantener esta postura de no confrontarlo, nada de, si gritas, yo te grito más fuerte, eh, si él me pega, yo, no, sería muy lógico, ¿no? Pero incluso pensándolo en la compañía, si él me pega, no, contengo las manos. Incluso me sucedió en su momento que tenía un acompañadito que pellizcaba, entonces cada vez que él me pellizcaba la mano, yo le tomaba su mano y le daba un beso. Sí, era un no hablante, entonces no hay que pegar. Pero bueno, esto de que entender, ¿sí? Que las explosiones, y si son hablantes, va a buscar pelea. Entonces nosotros de tono tranquilo, sin nada de levantar la voz, mira, no vamos a discutir ahora, estoy acá con vos, cuando estés más tranquilo hablamos, no, pero cuando estés más tranquilo hablamos, permitir el silencio, sí, pero dando espacios y siempre corroborando que no se lastime a sí mismo ni a terceros. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con los bloqueos emocionales o shutdown, que es esta desconexión emocional, ¿sí? Entonces, en esos momentos en que la persona se desconecta, es donde nuestra intervención tiene que ser respetuosa, ¿sí? Y al ritmo del sujeto. Es esto de me quedo cerca, sin exigir respuesta verbal, ¿sí? Esto se ve cuando se van regulando solos, empiezan a mostrar la seguridad del vínculo, ¿sí? También pueden ofrecer como si están en su... ¿Querés un vasito de agua? Toma, ¿querés el... Yo uso mucho los cositos estos, Ay, que son como gelatinas. No, no. No me acuerdo el nombre. Squishy. Ay, 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 ay. Los squishy, les doy los squishy. Entonces como que se los dejo ahí, los miro, que se acerquen, si los agarran o no. No. ¿Sí? Y los meltdown, que son esas crisis emocionales intensas, esto de poder acompañarlo muchas veces desde, bueno, aparece un descontrol emocional, entonces vuelvo a bajar los estímulos, o sea, esto de si son hablantes, estoy acá con vos, no estás solo, tranquilo, va a pasar, cuando pase, pase, sin dar instrucciones de, che, no llores, calmate, no, cuando te tengas que calmar, te vas a calmar, si se lastima,
che, corremos las manos, tranqui, vamos despacio, no hay que lastimarse, pero nada, brindándole los espacios. Cuando aparecen las crisis de angustia, ¿sí? El sujeto no solo aparece esto de la sensación del llanto y no poder terminar nunca de llorar, sino que aparece miedo, desesperación y también como una opresión en el pecho. Vieron que cuando aparece las personas que tienen angustia empiezan como es porque aparece la presión en el pecho, ¿sí? En ese momento nosotros tenemos que aparecer como anclaje corporal, ¿sí? Que consiste en esto de focalizar la atención en sensaciones físicas concretas. Por ejemplo, no sé. Bueno, apoyate en la silla, ¿sí? Concéntrate en cómo estás respirando. Bien, tus pies, ¿dónde están tus pies? Sobre el suelo, mientras que estén en el llanto. Bueno, concéntrate en sentir el suelo. Dame tu mano, ¿sí? Pero es esto de que pueda ubicarse en dónde está en el aquí y ahora. Y otra estrategia también es esto de la verbalización emocional guiada, ¿sí? Esto de poder escuchar y permitir, que ahí viene esto, ¿no? De la importancia de la empatía, de acompañar, en donde podamos validar lo que estás sintiendo, ¿sí? Esto de, ¿puedes decirme qué es lo que sentís? ¿Qué es lo que más te preocupa en este momento? ¿Y por qué estás así? ¿Querés? No sé por qué. Bueno, tranquilo, ya lo vamos a resolver. ¿Querés contarme cómo llegamos a sentirnos así? ¿Qué sucedió que de repente sentiste esta angustia? ¿Sí? Y acompañando en la verbalización y preguntas disparadoras que lo van a ir como ayudando al sujeto en poner palabras todo eso que está sintiendo, ¿sí? Y en los estados depresivos, el acompañante se orienta más a la activación gradual y sostén emocional, ¿sí? Es esto primero de la estructuración del día a día, ayudar a organizar pequeñas actividades, ¿sí? Y también esto de validar de que no estás solo, ¿sí? Podemos hacer esto juntos, ¿sí? Un paso a la vez. Es importante la presencia constante, no invadirla, ¿sí? En estos estados el vínculo terapéutico funciona como sostén principal. No sé si vieron en algún momento había un corto que se llamaba Abuelos, que se hizo súper viral en pandemia, en donde una psicóloga con su, ¿cómo se llama? Con su paciente, mostraban cómo empieza todo su proceso terapéutico. Ahora si lo encuentro se los voy a pasar. Y al principio, nada, la psicóloga súper frustrada de no me habla, su estado va de mal en peor y de repente empezó a esto de validar y decirle, en esto estamos juntas. Y validando, acompañándola, la chica como que comienza a reorganizarse. Bueno, pero eso es parte de los procesos. Es entender esto que todo lo que tiene que ver con las estrategias de regulación emocional tienen que estar basadas en la inteligencia emocional porque son las herramientas esenciales en la intervención de nosotros como profesionales dentro de las crisis que pueden aparecer de muchas naturalezas, ¿sí? Cómo nosotros abordemos cada una de las crisis nos permite, ¿sí? Poder utilizar herramientas estratégicamente de acuerdo a la complejidad de cada una de las situaciones, ¿sí? Ataque de pánico, shutdown, meltdown, crisis de ansiedad, enojo, depresión, pero siempre validándonos desde este enfoque de la inteligencia emocional, ¿sí? Desde respetuoso, humano, clínicamente eficaz, pero a su vez desde validando un otro, ¿sí? Eh, Esto, si ustedes, vuelvo, comienzan a gestionar y trabajar en su inteligencia emocional, no solo va a formarlas como profesionales con muchas herramientas para un otro, sino también herramientas para ustedes y la vida diaria, ¿sí? Esto de no te respondo ya porque estoy enojada, dame 5 segundos y ahora repienso una emoción, repienso mi respuesta, las va a acompañar en poder tomar decisiones más acertadas y acorde a la situación que se presenta y no por la emoción desbordada, sino de una manera más racional. ¿Sí? Es súper importante. Bien, chiquis. ¿Alguna duda, pregunta? Bien, por hoy estamos. Este trabajo, sí, no pregunten, la clase tiene preguntitas, ahí se las voy a pasar. Y nos estamos viendo el miércoles, porque vi que preguntó Ingrid Iris, y demás, lo de la clase del viernes.
como que, claro, yo no mandé el recordatorio temprano, entonces después se terminaban conectando una y después la una se desconectó y se conectó otra y así, entonces le dije, bueno, más organizada así con tiempo, recuperamos hoy lunes y recuperamos el miércoles y recuperamos la clase perdida, ¿sí? Cualquier cosita me preguntan, ¿sí? Y bueno, a medida que tengan los trabajos, son todos más que bienvenidos. Nos vemos el miércoles. Te hiciste popó, ¿no?